Ay, bueno, yo les voy a presentar el principio S y yo de los principios SOLID, que son como buenas prácticas en el diseño de software. Bueno, el primer principio es ese, que viene de Single Responsibility Principle, que básicamente nos dice que, según el autor, una clase solo debe tener una razón para cambiar. Yo interpreté la razón como que una clase únicamente tiene una funcionalidad, y si esa funcionalidad cambia, esa es su razón para cambiar. Eh, para esto, o para explicarlo un poco mejor, puse estas imágenes de utensilio de cocina. Una razón, yo la interpreté como una funcionalidad. Si esa funcionalidad cambia, entonces es su razón para cambiar. Tenemos, por ejemplo, la licuadora que únicamente se encarga de licuar, esa es su única función. El sartén que únicamente se encarga de calentar comida, el cuchillo que únicamente se encarga de cortar carne, frutas, pero su única función es cortar. Hay como que se puede ver aplicado el principio de responsabilidad única, porque únicamente tienen una función. Y aquí tenemos del lado derecho otras cucharaditas medidoras que a mi parecer no cumplen el principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque en muchos casos estas cucharitas tienen este llavero y este llavero no se les puede quitar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero usar una cuchara, tengo que estar como agarrando las cuatro al mismo tiempo, viendo que las otras tres no me estorben. Esas funciones como que no las estoy usando, pero aún así las tengo que estar consumiendo. También, por ejemplo, corro el riesgo, llega a pasar mucho, de que yo uso una cuchara, pero se terminan ensuciando las que están al lado de ella porque tienen contacto. Entonces, a mi parecer, pues, a pesar de que tiene solo la función de medir, como tiene las cuatro juntas, no cumple el principio de responsabilidad única y nos termina generando problema, que es algo que también nos pasa en el software si no se cumple el principio de responsabilidad única, pero ahorita voy a explicar un poco más a detalle eso. Y también dentro de este principio, yo encontré esta frase que decía, solo porque puedas no significa que tú debas. Y para eso es como de, solo porque tú puedas mezclar funcionalidades, no significa que debas hacerlo. Para esto, supongamos el ejemplo de un sartén. Supongamos el sartén únicamente es para calentar comida. Pero, pues, decimos a alguien, no, pues yo me da flojera lavar trastes, yo qué sé. Entonces yo como en el sartén directamente. ¿Y qué problemas yo le encuentro a comer directamente en el sartén? Pues podría decir dos principalmente. Que tienes que estar cuidándote que no te quemes con el sartén porque está caliente. Y otro, que no tengas que estar rayando el teflón. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, solamente que el sartén, su única función, su única responsabilidad es calentar comida? Si únicamente lo ocupo para calentar comida, como está diseñado específicamente para eso, no me tengo que preocupar por usarlo mal. Y ya, si lo uso para comer, ahí sí me tengo que estar preocupando. Lo ideal es que coman un plato. ¿Por qué? Porque el plato pues no va a estar caliente, no se va a poder rayar. Está diseñado específicamente para comer. Entonces, por ejemplo, no porque podamos comer en el sartén significa que debamos hacerlo, que debamos mezclar esa funcionalidad. Y es lo que yo le entendí a esta frase de solo porque puedas no significa que tú debas. Ok. Ah, bueno, ahora tenemos este diagrama UML que es para ir ilustrando un poco más el principio. Tenemos esta clase de rectángulo. Esta clase de rectángulo se encarga de dos cosas. La primera es hacer los cálculos del modelo matemático de un rectángulo y la segunda es hacer el renderizado de la interfaz gráfica de usuario. Desde aquí ya nos podemos dar cuenta de que tiene dos responsabilidades, por lo que está violando el principio de responsabilidad única. ¿Qué es lo que se debe hacer para aplicar este principio? Separar cada función en una sola clase o separar cada responsabilidad en una sola clase, que es lo que pasa en este diagrama de aquí abajo. Tenemos Geometric Rectangle, que es el que se encarga del modelo matemático, y tenemos Rectángulo, que es el que se encarga de la interfaz gráfica de usuario. Ok. Ahora, por ejemplo, en código, ¿cómo sería? Bueno, esta es como una clase que tiene varias funciones, que sería como lo malo, porque no estamos aplicando el principio de responsabilidad única. Vemos que tiene ay, carita, a ver. Vemos que tiene atributos del estudiante, tiene algunos métodos para administrar el estudiante y también promedia calificaciones.
Entonces esta clase pues está como que teniendo muchas responsabilidades, hace muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y cuál es el problema? Pues decíamos, eh, puede ser que yo interfiera con otras funcionalidades como las cucharas. Entonces, por ejemplo, puede ser que al momento de calcular calificaciones esté corrompiendo los datos de calificaciones. Podría ser, o sea, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero se corre ese riesgo. Entonces, lo mejor es separar las responsabilidades de forma que de las cosas queden encapsuladas y que al momento de consumir una sola clase no me tenga que estar preocupando por corromper su funcionamiento. ¿Por qué? Porque ya está encapsulado y únicamente lo uso para lo que yo lo necesito. Ahora, ¿cuál sería la solución? Bueno, pues la solución en este caso, la clase anterior tenía tres funciones. Como son tres funciones de responsabilidades, lo ideal es separarlo en tres clases separadas, y cada clase con una responsabilidad única. Tenemos la clase de estudiante, que es únicamente el modelo, con sus atributos, la clase de Student Manager, que es el que le administra al estudiante, y la clase de calculadora de calificaciones, que es el que se encarga de promediar las calificaciones. De esta forma, las funcionalidades quedan separadas, quedan encapsuladas y únicamente se consumen, por así decirlo. Ok. Entonces, ¿qué podríamos poner como analogía? Que eso ya me lo encontré en el curso, que me gusta mucho. Como analogía del principio de responsabilidad única, podemos poner que aplicar el principio de responsabilidad única es como tener Legos. Son pequeñas piezas con una sola responsabilidad, a diferencia de, por ejemplo, armar un avión con piezas muy grandes. O bueno, la idea es que estas dos son aves, ¿no? ¿Qué beneficio nos trae entonces el principio de responsabilidad única? Bueno, primero la mantenibilidad. Supongamos que de repente el día de mañana quiero que la punta esté separada como en dos picos, pues aquí únicamente despego tantito el pico y lo separo en dos piezas o hago la modificación de tener dos picos. Aquí es más complicado. ¿Por qué? Porque al momento de, por ejemplo, yo pasarlo con una cegueta, tengo o corro el riesgo de que vaya a agrietar la madera de aquí, o sea, como que no es tan fácil quitar la punta o decirle voy a hacer modificaciones sin comprometer la integridad del resto de la pieza, porque está unida, no está separada, no es, o sea, es una pieza que tiene muchas responsabilidades. La rechabilidad también, por ejemplo, si el día de mañana yo quiero, por ejemplo, construir una casa, un edificio de Legos, pues es muy fácil. Simplemente quiso las piezas que me sirvan. A lo mejor no la puedo reutilizar tal cual la pieza de Legos, pero me puede servir como una base para empezar a construir una pieza nueva para el edificio. En cambio, en este avioncito, en esta nave, pues sería como muy complicado darle un uso. Tendría que a lo mejor cortarla, pero si la corto puedo correr el riesgo de agrietarla. Es más complicado rozarla. El testing, pues, como decíamos, el funcionamiento está encapsulado, entonces no corre el riesgo de que una funcionalidad esté corrompiendo a otra. O sea, si mi funcionamiento está encapsulado y esa clase no funciona, pues entonces donde está el fallo es en esa clase. No, no podría ser posible que esté fallando en otro lado, porque nada más, nada externo a esa clase puede corromper ese funcionamiento. La colaboración, pues lo mismo, supongamos que estoy armando esta nave, pues le digo a tres personas, no, pues cada quien se arma tales piezas, ¿no? Y aquí no, porque aquí las piezas están muy grandes, están muy, como muy juntas, o sea, no, ¿cómo se separan estas piezas? Podría ser uno esto, otro las alas, otro las llantitas. Por ejemplo, si quiero dos personas trabajando en la ala, tendrían que estar moviéndole a la misma pieza y podría ser incluso que hasta interrumpan el trabajo de otra persona o puede ser incluso que dentro de su mismo trabajo echen a perder el trabajo de la otra persona al interferir con él. Cosa que pues si se aplica el principio de responsabilidad única no se puede, o es más difícil que suceda. La escalabilidad igual también, supongamos que el día de mañana me dicen, no, pues que la nave tenga dos cañones, ¿no? De este lado le falta uno. Ah, pues es muy fácil porque yo aquí más fácilmente lo puedo acoplar, puedo hacer piezas que encajen con las demás piezas. Y en cambio en este avioncito de madera, pues tendría que, por ejemplo, hacer un hoyito por este. Pero ¿qué pasa si hago el hoyito? Pues corro el riesgo de
corromper toda la pieza, de echar a perderla, porque se agriete, porque no quede bien. Como todo está tan junto, corre el riesgo, entonces es más difícil escalarlo. Y también este principio pues incrementa la robustez en el software y la calidad. ¿Ok? Ah, ¿alguna duda hasta el momento? No, muy Em, bien todo. muchas gracias, Jere. Alan, ¿algún comentario? No, todo bien. Ok, gracias. Ok, Muchas gracias. bueno, ¿Vas a continuar? como me indica. No, me gustaría primero revisar esta antes de que ¿Mm? la presentes. Nada más regrésate al ejemplo del avioncito. Y mi comentario es muy bien. Me gustó, me gustaron los ejemplos. Solamente creo que el, el que no te quedó muy claro ahorita es el de escalabilidad, pero está bien. Eh, no se refiere a eso. eh, Se refiere a cuando escalas la demanda de un software, ¿no? Cuando aumenta su carga. A veces cuando no segregas bien responsabilidades, eh, y resulta que tienes de repente vas a tener el doble, triple, quíntuple, 10 veces la carga que tenías. eh, lo que hiciste no va a funcionar. Y a veces también se refiere a la escalabilidad con el tiempo. A veces tienes que mezclar responsabilidades para avanzar rápido, pero cuando haces eso, comprometes el principio y después lo tienes que hacer. Entonces, cuando das una solución que no es escalable, también se refiere a eso. ¿O ustedes Vale. qué opinan, chicos? Ah, ¿cómo eso último? Que cuando se habla de escalabilidad, este, a veces para avanzar rápido mezclas concerns, mezclas responsabilidades dentro de un solo script, un solo módulo. Pero solamente es para salir del paso. Eventualmente te van a seguir pidiendo más cambios, más casos de uso. eh, y entonces cuando se empiezan a expandir los, ¿cómo se dice? Las instancias y los casos, eso que tú hiciste al principio, mezclando responsabilidades, después lo tienes que romper en responsabilidades. Y entonces ahí es donde se dice que no está escalando bien, ¿no? Porque lo que tú hiciste en un principio te está entorpeciendo para agregar más cosas. Bueno, sí, es una de las formas que como yo lo entiendo, pero ¿ustedes qué opinan? También, aunque creo que su ejemplo de los cañones sí fue correcto o sí fue como entendible, porque no sé si el cañón lo hubieras pegado, bueno, soy mala para poner ejemplos, pero ah, vaya, creo que es parte de el poder como aumentar las capacidades del objeto fácilmente. Ujú. Entonces, bueno, poder agregarle un cañón, vaya fácil, es que lo hiciste bien, ¿no? Porque no está pegado el cañón o algo así. Ok, muy bien. Pues sí, es cierto. Entonces olvídalo. Está Bueno, bien. bueno, hay varios como sentidos, ¿no? De escalabilidad. Sí, tal vez creo que el término es muy ambiguo. Ujú, porque creo que también se puede prestar para el open closed, de poder agregarle más funcionalidades. Sí, es el open closed, Sí, abierto a modificaciones y cerrado a... No, cerrado a modificaciones y abierto a ampliaciones. ampliaciones.
Pues sí. Sí, más bien creo que es eso, ¿no? Es un término ambiguo y se confunde Ujú, con otras cosas. ujú, o Pero se muy bien. complementa. O se complementa. Sí. Y es que sí, todos están confabulados. A veces creo que todos los principios son el mismo principio, pero vistos desde diferentes ángulos. Ujú, sí. Va muy bien. Voy a dejar de grabar.